dirección y de los profesores y de los alumnos. Durante esta semana he estado violando un principio bíblico y debo admitirlo, y esta noche he decidido seguir el consejo de la Biblia. He sudado mucho. Y en Ezequiel el capítulo 44 y el versículo 18 dice en cuanto a los sacerdotes del Antiguo Testamento lo siguiente: dice que tendrían tiaras de lino en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos, y luego dice, no se ceñirán para sudar. Así que yo me voy a quitar el saco, con permiso bíblico. Antes de entrar a nuestro estudio esta noche, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de Dios. Padre amante y glorioso, en esta noche vamos a trazar un tema de suprema importancia, de vida o muerte, y por lo tanto necesitamos la compañía de tus ángeles y de tu Santo Espíritu. Te ruego en esta noche, Señor, que tú abras las páginas de la Biblia y nos expliques lo que necesitamos saber, y que nos des el poder en nuestra vida para practicar lo que aprendamos en esta noche. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por responderla afirmativamente. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo a Gálatas el capítulo 4. Gálatas el capítulo 4, y vamos a leer un pasaje que parece ser medio complicado. Pero cuando terminemos nuestro tema en esta noche vamos a entender este pasaje y nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado como suena. Gálatas el capítulo 4, y vamos a empezar leyendo en el versículo 21. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 21. Aquí dice el apóstol San Pablo lo siguiente: decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la Jerusalén que ahora es, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero, como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Un tremendo pasaje bíblico. Un pasaje complejo, sí, pero un pasaje que tiene un mensaje muy importante para los jóvenes de la Universidad de Montemorelos, para los profesores, para los hermanos de la comunidad y lógicamente para este servidor que está proclamando el mensaje en esta noche. Quiero invitarles a abrir sus Biblias ahora conmigo al libro de Génesis, porque ustedes notan que en Gálatas el capítulo 4 se mencionan ¿qué personajes? Se menciona Agar, se menciona Abraham, se menciona Ismael, se menciona Isaac. Así que si queremos comprender Gálatas 4, necesitamos ir ¿a dónde?
al Antiguo Testamento, a donde primero se mencionan estos personajes. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 16 y el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4. Vamos a leer en cuanto al primer hijo nacido de Abraham, el primer hijo de Abraham. Dice en el capítulo 16 de Génesis y el versículo 1, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría. Y ella tenía una sierva, es decir, una esclava egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi esclava o sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí encontramos el relato del nacimiento del primer hijo de Abraham. Según nos dice el relato, el primer hijo de Abraham nació por medios naturales. Nació por un milagro sobrenatural de Dios. Dios ya le había dicho a Abraham, la salvación viene por un hijo que nacerá milagrosamente y sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. La salvación no vendrá por medios naturales y normales, por la relación sexual natural entre un hombre y una mujer. Vendrá por la intervención directa, sobrenatural y milagrosa del Espíritu Santo. Pero encontramos que Abraham y Sarai se desesperaron. Y dijeron, vamos nosotros a traer la salvación. Vamos nosotros a traer el hijo que nos salvará. Y como nosotros dos no podemos, entonces vamos a establecer un método por el cual Abraham se pueda unir con una esclava que no es estéril, y entonces tendremos el hijo fabricado por nosotros, por el cual podremos traer la salvación. Y por lo tanto dice la Biblia que Abraham se unió con Agar, y como resultado de esa unión sexual normal entre esas dos personas, que no exigió un milagro sobrenatural del Espíritu Santo, dice que nació un personaje que se llama Ismael. La Biblia nos dice en Gálatas, y yo quiero que mantengan un dedo en Génesis y mantengan otro dedo en el libro de Gálatas. Gálatas el capítulo 4, el capítulo 13 y el capítulo 4 y el versículo 23 y 29 dice lo siguiente: mas el de la sierva nació según la ¿qué? Según la carne. Y luego repite nuevamente en el versículo 29, empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que ¿cómo fue que nació Ismael según las Sagradas Escrituras? Nació según la ¿qué? La carne. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que Ismael fue el producto de las obras de Abraham y su esposa para traer la salvación por sus propios métodos, sin un milagro sobrenatural de Dios producido por el Espíritu Santo. Por eso dice que el primer hijo de Abraham, el primer nacimiento, trajo al mundo un ser carnal, un ser natural. Y este hijo trajo a la casa de Abraham amargura, tristeza y conflicto. Ustedes notaron que leímos en Génesis el capítulo 16, inmediatamente después que dice que Ismael nace, declara que Agar miraba ¿con qué? Con desprecio a Sara. Porque ella había producido un hijo según la carne. Inmediatamente en el hogar llegó a existir tristeza, llegó a existir conflicto, llegó a existir amargura en el hogar como resultado de este primer hijo que nació en la casa de Abraham. Ahora nos dice en Génesis el capítulo 16 y el versículo 1 que Agar era una ¿qué? Esclava.
Dice en el versículo 1, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Ahora, si Agar era esclava, entonces el hijo, según la carne, también debía ser ¿qué? Esclavo. Yo no sé si ustedes tienen ese dicho que dice, hijo de tigre sale pintado. Aquí se aplica eso. Como Agar era esclava, era sierva cuando nació su hijo, el primer hijo de Abraham, que nació según la carne, nació también esclavo. Y quiero que noten que siendo esclavo, en realidad no era hijo de Abraham. Y ustedes dirán, claro que era hijo de Abraham, pero según la Biblia no era el hijo de Abraham, porque no era el hijo que fue producido por un milagro sobrenatural del Espíritu Santo. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 17 sobre este particular. No era en realidad Ismael, hijo legítimo de Abraham. Abraham tenía solamente un hijo unigénito. Noten Hebreos el capítulo 11 y el versículo 17. Dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía ¿al qué? Al unigénito que había recibido las promesas. Ahora surge la pregunta, ¿qué significa la palabra unigénito? La palabra unigénito significa el único que ha sido engendrado. Pero ya Ismael había nacido. Pero según el libro de Hebreos, Ismael, siendo esclavo, no era ¿qué? No era un hijo de Abraham. Según la definición que Dios dio, este hijo que nació primero, este hijo que nació según la carne, este hijo que causó amargura, tristeza y conflicto en la casa, este hijo que nació de la esclava, en realidad no era hijo de Abraham, no era el hijo legítimo. Y por lo tanto, encontramos que la Biblia nos dice que él no tenía derecho de heredar nada de lo que pertenecía a Abraham. Noten lo que dice en Génesis el capítulo 21 y el versículo 10. Génesis el capítulo 21 y el versículo 10. Dice en cuanto a Ismael, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Noten la terminología. El hijo de esa sierva, el que nació primero, según la carne, esclavo, ese hijo de la sierva no heredará nada con mi hijo Isaac. En otras palabras, no siendo hijo sino esclavo, no tenía absolutamente ningún derecho de heredar nada de lo que pertenecía a Abraham. Nuevamente, en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 30, se repite el mismo hecho. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Así que tenemos el primer hijo de Abraham, supuestamente. Un hijo que nace por un medio no por un medio sobrenatural milagroso, sino que nace según la carne, porque nace naturalmente de una relación sexual entre un hombre y una mujer, como nace cualquier otro niño en el mundo. Un niño que trae tristeza y amargura y conflicto en la casa. Un niño que es esclavo porque es un hijo de una esclava. Un niño que no se queda en casa como hijo porque no es hijo sino que es esclavo. Y como no es hijo, dice la Biblia que no tiene derecho a heredar nada de lo que pertenece a Abraham. Lo de Abraham es para Isaac. Nada de lo que tiene en sus posesiones, etcétera, puede recibirlo este hijo de la esclava. También nos dice la Biblia que Ismael no tenía derechos a ciudadanía. Si ustedes leen la Biblia, van a encontrar que los esclavos no tenían ningún derecho de ser ciudadanos de ninguna parte. Y por lo tanto, en Gálatas el capítulo 4, dice que Agar, que es de la Jerusalén terrenal, no era ciudadana con su hijo de la Jerusalén ¿qué? De la Jerusalén de arriba o de la Jerusalén celestial. En otras palabras, siendo esclavo y no siendo heredero, Ismael, el primer hijo nacido de Abraham, no tenía absolutamente ningún derecho de heredar nada, ni de ser ciudadano de la Jerusalén celestial. Encontramos que cuando Ismael empezó a crecer, nació en la casa de Abraham un segundo hijo, Isaac. El hijo del segundo nacimiento. Un hijo que según la Biblia trajo
gozo a la casa. Note lo que dice en Génesis, el capítulo 21 y el versículo 5 al 7. Génesis, el capítulo 21 y el versículo 5 al 7. Dice, y era Abraham de 100 años, y dice un poco antes, en el capítulo 16, que Sarai tenía 90 años. ¿Cuántos de ustedes conocen una mujer de 90 años que ha dado a luz un hijo? Yo no conozco ninguna. Para que un hijo nazca de una mujer de 90 años, ¿es necesario qué? ¿Una unión natural entre un hombre y una mujer? ¿Comunes y corrientes? No, se necesita un qué? Se necesita una intervención milagrosa de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que este hijo, que nació no según la carne, sino nació según el qué? Según Gálatas 4, nació según el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, nos dice que causó gozo en la casa. Versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le he parido un hijo en su vejez? En otras palabras, el hijo que nació segundo, el hijo del segundo nacimiento trae risa. Y trae risa por dos motivos. El primer motivo es que Sara dice, riéndose, ¡ja! ¿Quién hubiera creído que hubiera sido posible que naciera un segundo hijo por el milagro cuando en la casa habitaba el primer hijo que no era sino esclavo? Y también causó risa o gozo porque este era el hijo legítimo de la casa. Siendo que este hijo no nació por un contacto natural entre un hombre y una mujer, sino que fue producido directamente por el poder del Espíritu Santo, nos dice nuevamente en Gálatas, el capítulo 4, algo muy interesante. Mientras que dice que Ismael era el hijo según la carne, dice que Isaac es el hijo según el ¿qué? El Espíritu, porque el Espíritu Santo produjo el segundo nacimiento. Noten el versículo 23 de Gálatas 4. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Y dice también en el versículo 29 del mismo capítulo, empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que tenemos hasta ahora dos nacimientos. Un hijo que nace según la carne, sin ningún milagro de Dios. Un hijo que es carnal. Un hijo que causa tristeza, amargura y conflicto. Un hijo que es esclavo. Un hijo que no se queda en casa. Un hijo que no tiene derecho a heredar nada de lo que pertenece a Abraham. Un hijo que no tiene ningún derecho de ciudadanía. Un hijo que, por así decirlo, no era en realidad hijo de Abraham. Y luego nace el segundo hijo, el hijo del segundo nacimiento, Isaac. Por un milagro sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Un hijo que según la Biblia nació según el Espíritu. Y por lo tanto en realidad era un hijo libre de Abraham. Porque si era el resultado de un milagro sobrenatural de la unión de Sara, que era estéril, y de Abraham, y produjo este hijo a los 90 años, era hijo legítimo y había sido producido por un milagro. Y siendo hijo, tenía Isaac el derecho de heredar todo lo que pertenecía a su padre, ¿sí o no? Todas las posesiones del padre, todo lo que tenía el padre era de Isaac por ser hijo legítimo, nacido por un milagro sobrenatural de Dios. Absolutamente sí. ¿Tenía Isaac derechos a ciudadanía siendo un hijo libre? Claro que sí. Ahora yo quiero que notemos algo muy importante. Y es que cuando nació el hijo del segundo nacimiento, el hijo del primer nacimiento no murió. Y aquí llegó a un punto muy importante, apreciados jóvenes, hermanos, visitas. De repente se encontraban en la casa dos hijos. Uno nacido según la carne y el otro que había nacido según el Espíritu. Uno que era sobrenatural, uno que era natural.
Uno que causaba tristeza, otro que causaba gozo. Uno que era esclavo, uno que era libre. Uno que era hijo, otro que no era hijo. Uno que tenía derecho de heredar, el otro que no tenía derecho de heredar. Uno que tenía derecho a ser ciudadano, el otro que no tenía derecho de ser ciudadano. Ahora habitaban bajo el mismo techo. ¿Creen ustedes que eso era un problema? ¿Que los dos hijos de los dos nacimientos moraran bajo el mismo techo? Bueno, vamos a notar lo que dice la Sagrada Escritura. Génesis el capítulo 21 y el versículo 9. Volviendo otra vez a Génesis, el capítulo 21 y el versículo 9, nos dice qué pasaba cuando los dos habitaban bajo el mismo techo. Dice en el versículo 9, y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había parido a Abraham. ¿Y qué hacía este hijo? Se burlaba. Importante ese detalle. Se burlaba del hijo según la promesa, el hijo que había nacido de segundo, el hijo según el Espíritu Santo, el hijo según la carne, se burlaba del hijo de la promesa o del hijo del Espíritu Santo. Pero eso no era todo. Si tan fuera solamente que la carne se burlaba del Espíritu, no habría problema. Pero iba más allá. Noten lo que dice en Génesis, nuevamente, Génesis, el capítulo 21, y el capítulo 16 y el versículo 12, Génesis 16, 12, en cuanto a este Ismael, dice lo siguiente, y él será hombre que, fiero, su mano con todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué clase de hombre era este que nació según la carne? ¿Era qué? Fiero. Y dice la Biblia que tenía la intención de perseguir y matar al hijo que había nacido según la promesa, o que había nacido según el Espíritu. Noten eso nuevamente en Gálatas el capítulo 4. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 29 dice, empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Dos hijos, dos nacimientos, uno según la carne, otro según el Espíritu, habitando bajo el mismo techo. Y mientras los dos habitaban bajo el mismo techo, la existencia del hijo que había nacido según el Espíritu peligraba. Podría ese hijo en cualquier momento ser destruido por el hijo según la carne. Y por lo tanto ahora Dios le da a Abraham un consejo que parece ser muy duro. Génesis el capítulo 21 y el versículo 9 y 10, parece ser un consejo drástico, durísimo, y así también le pareció a Abraham. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 21, versículo 9 y 10. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. Por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. En otras palabras, echa de debajo de este techo a este hijo según la carne. Echa de debajo de este techo al esclavo. Echa de debajo de este techo el que no es hijo. Echa de debajo de este techo el que no tiene derecho a ninguna herencia. Echa de debajo de este techo el que no tiene ningún derecho a la ciudadanía. Échalo de aquí. Y Abraham dijo, sí señor, cómo no, enseguida. Le pareció facilito. Noten lo que dice en el versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea que él quería que los dos quedaran en casa. ¿Y qué le dijo Dios? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Echa a este hijo, aunque te duela en el alma, échalo, porque si no lo echas de tu casa, va a peligrar su existencia, porque el hijo según la carne se va a levantar para tratar de destruirlo. Dios le dio a Abraham un rito para indicar la transición del primer hijo al segundo. En otras palabras, cuando Abraham trató de salvarse por medio de sus propios métodos, trayendo al mundo un hijo carnal en su casa, Dios no le dio ningún rito para ilustrar eso.
Pero cuando iban a hacer el segundo hijo en la casa, el hijo del segundo nacimiento, Dios le dio a Abraham una ceremonia para recordarle y para ilustrarle lo que significaba el nacimiento de este hijo del milagro. ¿Y cuál fue la ceremonia que le dio Dios? El rito de la circuncisión. Y quiero que recuerden eso, el rito de la circuncisión. ¿Y qué se hacía en la circuncisión? En la circuncisión se quitaba el prepucio, que indicaba impureza, que era símbolo del pecado. En otras palabras, la transición entre el primer hijo según la carne y el segundo hijo según el Espíritu se marca por un rito donde Abraham quita de sí mismo la inmundicia del pecado para traer al mundo un hijo nacido según el Espíritu, un hijo del nuevo nacimiento o del segundo nacimiento. Es interesante notar que Ismael también fue circuncidado. Alguien vino un día y me dijo, después que prediqué este sermón, me dijo, pastor, pero no solamente fue circuncidado Isaac, sino que también fue circuncidado Ismael. ¿Significa eso entonces que Dios aceptó el primer nacimiento? Vamos a contestar esa pregunta ahora que vayamos a hacer la aplicación. Así que repasando la historia, porque ahora queremos hacer la aplicación de esta historia nosotros, porque de nada vale que nosotros estudiemos esto como historia antigua y no veamos qué tiene que decirnos a nosotros. Ahora, en Montemorelos, en el año 1990, tiene un mensaje tremendo para nosotros, jóvenes y hermanos de la comunidad y visitas. Repasemos. Tenemos a Ismael, el primer hijo nacido de Abraham. Un hijo producido por la relación normal entre un hombre y una mujer, un nacimiento natural. Un hijo que no nació por la promesa y por un milagro del Espíritu Santo de Dios, sino un hijo que nació según la carne. Un hijo que trae tristeza, amargura y controversia a la casa. Un hijo que no era hijo, que era en realidad esclavo, porque era hijo de una esclava. Un hijo que no tenía derecho a heredar nada de lo que era de Abraham, porque no era hijo. Un hijo que no tenía derecho a ser ciudadano, donde era ciudadano Abraham. Y luego en esa casa donde estaba este hijo que había nacido la primera vez, nació un hijo que nació la segunda vez. Y este hijo no produjo amargura y conflicto, sino que produjo gozo en el hogar, risa, dice las Sagradas Escrituras. Y Abraham y Sara se gozaron en este nuevo hijo, porque era un hijo producido por un milagro sobrenatural de Dios. Un milagro producido por el Espíritu Santo, este segundo nacimiento. Siendo un hijo legítimo de Abraham, nacido por el poder del Espíritu Santo, Isaac era hijo legítimo. Isaac tenía derecho de heredar lo que pertenecía a Abraham. Isaac tenía derechos de ciudadanía junto con su padre Abraham. Pero de repente se encontraban dos hijos viviendo debajo del mismo techo. Y mientras existieran los dos, era peligroso, porque el hijo según la carne, que era fiero según la Biblia, iba a perseguir y tratar de matar el hijo que recién había nacido según el Espíritu Santo. Es que tú tomes a la sierva y tomes a su hijo, el hijo carnal, y lo eches de la casa. Y Abraham dice, ay Señor, pero a mí me gusta ese hijo carnal. Y Dios dice, no importa, échalo, que peligra la existencia del hijo según el Espíritu. Y luego Dios le da a Abraham el rito de la circuncisión para ilustrar de que ahora se está haciendo la transición del primer hijo al segundo hijo. ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esta historia? En realidad Dios quiere enseñarnos nuestra propia experiencia. La experiencia de los que vivimos aquí en Montemorelos en el año 1990. Los que estamos estudiando en esta universidad, los que vivimos en la comunidad, aquellas personas que nos visitan en esta noche, esta historia es una copia de la experiencia de cada uno de nosotros. Ahora hagamos la aplicación de la historia. La Biblia nos dice en Romanos 5 que todos nosotros nacimos por primera vez en Adán. Nacimos como resultado de una relación natural entre un hombre y una mujer, entre nuestro padre y nuestra madre. No se necesitó una intervención milagrosa del Espíritu Santo para producir ese primer nacimiento, porque todos los hijos de Adán se reproducen naturalmente.
Y dice la Biblia que cuando nosotros nacimos la primera vez, nosotros nacimos según la carne. Nacimos carnales, nacimos caídos, nacimos en pecado según las Sagradas Escrituras. Nacimos carnales. Y por si acaso alguna persona se pregunta en cuanto a eso, el Señor Jesucristo dijo en San Juan el capítulo 3 y el versículo 6, San Juan el capítulo 3 y el versículo 6, el Señor Jesucristo habla de los que solamente nacieron la primera vez, los que nacieron en Adán, los que están en Adán. Dice en San Juan el capítulo 3 y el versículo 6, respondió Jesús y díjole, de cierto os digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es necesario hacer? Nacer otra vez, tener un segundo nacimiento, según dice aquí. Y luego declara el Señor Jesucristo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nosotros nacimos la primera vez, nacimos según la carne, según las Sagradas Escrituras. Nacimos separados de Dios. Noten también lo que dice Romanos, y por favor conserven un dedo allí en San Juan y en Romanos el capítulo 8, porque vamos a hacer varias referencias a Juan 3 y Romanos el capítulo 8. Dice en Romanos el capítulo 8 y el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Todos nosotros, cuando nacimos de nuestro padre y de nuestra madre, nacimos según la carne, naturalmente, como el resultado de la reproducción natural entre un hombre y una mujer. Y a medida que crecemos, tenemos amargura, tenemos tristeza y tenemos conflicto en nuestra vida. Tenemos problemas y dificultades. Somos esclavos. El primer nacimiento no trae al mundo sino un ¿qué? Un esclavo. ¿Será que cuando nosotros nacimos la primera vez, nacimos esclavos? La respuesta es que sí. Note lo que dice Romanos el capítulo 8 y el versículo 7. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En otras palabras, cuando nacimos la primera vez, es imposible sujetarnos a la ley de Dios, porque somos esclavos del pecado. Noten Romanos el capítulo 7 y el versículo 14 y 15. Romanos el capítulo 7 y el versículo 14 y 15, dice el apóstol San Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. En otras palabras, soy esclavo del pecado. Y luego dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. ¿Tienen ustedes ese problema? El hijo del primer nacimiento es un hijo que nace según la carne. Es una experiencia de servidumbre y esclavitud, donde el hombre es esclavo y no puede, por más que intente, hacer el bien. Y siendo esclavos del mal, siendo esclavos del pecado como resultado de nuestro primer nacimiento, la Biblia dice que no somos hijos de Dios. Y algunas personas vienen y me dicen, pastor, entonces el individuo que solo nació la primera vez no es hijo de Dios. La Biblia dice que no. Note lo que dice Efesios, el capítulo 2 y el versículo 3. Efesios, el capítulo 2 y el versículo 3. Dice lo siguiente, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, es decir, antes de nuestra conversión. Los deseos de nuestra ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de Dios. ¿Qué dice ahí? Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, como también los demás. Nuestro primer nacimiento de nuestros padres nos trajo al mundo carnales, nos trajo al mundo sujetos y esclavos del pecado, nos trajo al mundo no como hijos, sino que nos trajo al mundo como esclavos. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos de su época, que creían que se podían salvar a sí mismos, les dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el que, el diablo. En nuestro primer nacimiento somos esclavos del reino de Satanás.
Y puede ser que algunos se están alarmando y diciendo, pastor, ¿qué está diciendo usted? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Sagrada Escritura. Así que nosotros en nuestro nacimiento en Adán, nacimos carnales. Y nuestra vida carnal produce amargura, tristeza y conflicto en nuestra vida. Nacemos esclavos del mal. Lo acabamos de leer. No nacemos hijos de Dios. Y por lo tanto, si no somos hijos, tampoco seremos ¿qué? Herederos. El primer nacimiento no permite que seamos herederos de todo lo que pertenece al Señor Jesucristo. Los que nacen solo la primera vez, dice el Señor Jesucristo, no pueden ¿qué? Los que nacen según la carne no pueden ver el reino de Dios. Y luego dice en Juan 3, no pueden ¿qué? Entrar al reino de Dios, porque no son hijos, tampoco son herederos. Noten lo que dice Romanos, el capítulo 8 y el versículo 16 y 17. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 16 y el versículo 17. Y no estén ni se sientan mal por lo que estoy diciendo, porque vamos a tener una conclusión gloriosa a este mensaje esta noche. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 16 y 17. ¿Los que están en la carne tienen derecho a heredar? No. Dice el versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de que somos hijos de Dios? Cuando tenemos ¿qué cosa en nuestra vida? El Espíritu. Y luego dice, y si hijos, ¿también qué? También herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él. Nuestro primer nacimiento produce un esclavo. Nuestro primer nacimiento produce un ser carnal. Nuestro primer nacimiento no produce un hijo. Nuestro primer nacimiento no nos da derecho a heredar nada de lo que pertenece a nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto nuestro primer nacimiento hace que no seamos ciudadanos de la patria celestial, sino que seamos ciudadanos de este mundo, como lo dijo Jesús en Juan 17. Porque Jesús dijo que hay ciudadanos solamente de este mundo y del otro mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y Jesús oró por los que se encontraban en el mundo, pero no eran del mundo, en Juan 17. Así que si nosotros solo hemos experimentado el primer nacimiento, nosotros no tenemos derecho de heredar el reino de Dios. Noten 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, el capítulo 15, un texto que ha sido muy mal usado, pero ahora podemos entenderlo un poquito mejor. 1 de Corintios 15 y el versículo 50 dice, empero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, los que tienen solo el primer nacimiento, no pueden ¿qué? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en Efesios el capítulo 2 dice que los que están lejos de Cristo no son ciudadanos de la patria celestial. Cuando llegamos a la desesperación, cuando nos damos cuenta de que somos esclavos, nacemos carnales en nuestro primer nacimiento cuando nacimos de nuestros padres. Somos esclavos, no somos hijos de Dios. Cuando nos damos cuenta que como no somos hijos no tenemos ningún derecho a heredar nada de lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Cuando nos damos cuenta que nuestra ciudadanía, cuando nacemos la primera vez, está en este mundo y no en la patria celestial, de repente viene la oportunidad de experimentar un segundo nacimiento. Y este segundo nacimiento se menciona en Juan 3 y el versículo 6. Un texto que no completé hace algunos momentos. Juan 3 y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y luego que concluye el versículo diciendo, y lo que es nacido del ¿qué? Del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos nacimientos hay, según el Señor Jesucristo en San Juan el capítulo 3? Hay dos nacimientos. El primero carnal, cuando nacimos de nuestros padres, y el segundo espiritual, como fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Este segundo nacimiento produce en nuestro corazón gozo, paz y alegría. Porque habiendo sido esclavos, no teniendo derecho a heredar, siendo carnales, no siendo hijos de Dios, de repente, en el segundo nacimiento, ahora nacemos
según el Espíritu Santo, y empezamos a ver que tenemos toda clase de derechos cuando nacemos por segunda vez o otra vez, como dice Jesús. Noten lo que dice nuevamente en Romanos el capítulo 8, Romanos el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y luego dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este segundo nacimiento no es producido por la relación natural entre un hombre y una mujer. Este segundo nacimiento es producido cuando venimos a Cristo y el Señor Jesucristo pone en nuestra vida su Santo Espíritu, lo que la Biblia llama nacer otra vez. Y cuando recibimos el Espíritu, la Biblia nos dice que de repente tenemos libertad. Note lo que dice 2 de Corintios el capítulo 3 y el versículo 17. 2 de Corintios el capítulo 3 y el versículo 17 nos dice que cuando nosotros nacemos por segunda vez, cuando nosotros nacemos hijos de Dios, dice que nacemos libres. 2 de Corintios el capítulo 3 y el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay libertad. Donde antes éramos esclavos, ahora somos hijos, y siendo hijos somos ¿qué? Libres, como el hijo de la libre, como Isaac, el hijo de Sara. Y llegamos a ser hijos de Dios. ¿Saben ustedes cuándo llegamos a ser hijos de Dios? Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y produce el nuevo nacimiento en nuestro ser. Noten lo que dice Gálatas nuevamente, Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 al 7. Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 al 7. Nos dice, ¿cuándo llegamos a ser hijos de Dios? No es cuando nacemos la primera vez, no somos hijos de Dios, somos hijos de ira. Dice en Gálatas el capítulo 4 y el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. O sea que cuando llegamos nosotros a ser hijos, es cuando recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a llamar a Dios nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Y luego dice en el versículo 7, así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? También heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Llegamos a ser hijos de Dios cuando nacemos por segunda vez. Nacemos hijos libres. Siendo hijos libres tenemos derecho a ser herederos. Tenemos derecho a recibir todos los privilegios de Jesús. La Biblia dice que los mansos tomarán ¿qué? Tomarán la tierra por heredad. Y cuando tomamos la tierra por heredad, seremos ciudadanos de la ciudad celestial, Jerusalén. Como dice en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice allí, nuestra vivienda, nuestra ciudadanía. Pero hay un problema. Y aquí llegamos al punto central del tema de esta noche. No dejen que el calor los distraiga, porque ese es el punto vital. Cuando nosotros tuvimos nuestro segundo nacimiento, ¿desapareció la carne? No. Cuando nacimos por segunda vez, por un milagro del Espíritu Santo, como hijos de Dios, con derecho de heredar, con derecho de ser ciudadanos de la patria celestial, de repente, en el corazón habían dos poderes. Un poder que es la carne y otro que es el Espíritu. E inmediatamente, en la intención de la carne es que es hacer guerra contra el Espíritu y aniquilar el Espíritu, aniquilar el segundo nacimiento para reconquistar la posición perdida. Note lo que dice en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 6.
Dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es que es vida y paz. Y luego noten lo que dice el versículo 13. Declara, porque si vosotros vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, se realiza ahora una guerra en el corazón. Noten lo que dice en Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 16 y el versículo 17. Dice el apóstol San Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Y luego dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, al igual que en la casa de Abraham, ahora hay dos naturalezas, la divina y la carnal, luchando por la supremacía del corazón. ¿Y qué dice el apóstol San Pablo que debemos hacer? ¿Dejar que los dos habiten bajo el mismo techo? Sí, tranquilos, no hay problema. Hay lugar para todos. ¿Ah? ¿Cuál fue el consejo o el mandato que le dio Dios a Abraham? Le dijo, echa el hijo según la carne. Echa al que eres esclavo. Echa el primer nacimiento. Echa aquel que te produce amargura y problemas y tristeza y que te lleva a pecar. Échalo de la casa. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo a nosotros? Nos dice, crucifica la carne, amortigua la carne, por el poder de Cristo, del Espíritu Santo, mata la carne en tu ser. Note lo que dice Romanos el capítulo 8 y el versículo 13. Nuevamente Romanos el capítulo 8 y el versículo 13, una palabra muy importante. Dice, porque si vivierais conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu ¿qué? Mortificáis las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. La carne está allí. La carne no desaparece. Sus malos hábitos, sus malos recuerdos, sus pecados no desaparecen del sistema nervioso, no desaparecen de la carne, están allí para tratar de hostigarlos y de molestarlos. Pablo dice, no dejes que la carne haga eso. Mortifica por medio del poder del Espíritu Santo la carne en tu corazón y no dejes que la carne ocupe el puesto de supremacía. Dice en Gálatas el capítulo 5 y el versículo 14 también, 5 y el versículo 24, nos dice lo siguiente, porque los que son de Cristo, ¿han qué? Han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Y el contexto indica de que eso se hace por medio del poder del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Hay que arrancar la carne, hay que desterrar la carne, hay que invitar al Espíritu Santo que entre en nuestra vida. Pero ahora yo quiero preguntar algo. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? Hay dos cosas que mencionó Jesús. El Señor Jesucristo dijo que necesitamos nacer del agua y ¿de qué más? Y del Espíritu. Cuando nacemos del agua, el viejo hombre queda sepultado, crucificado. Cuando nacemos por el Espíritu, la nueva naturaleza entra en nuestro ser y se nos da poder para mantener la carne crucificada, para mantener la carne amortiguada. ¿Y cuál es el punto de transición entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento? En el Antiguo Testamento, Dios dio una ceremonia, un rito, indicando la transición entre el primer nacimiento y el segundo. ¿Cuál era ese rito? La circuncisión. ¿Cuál es el rito hoy que toma el lugar de la circuncisión? Colosenses 2, 13, 11 al 13, dice que el rito hoy que toma el lugar de la circuncisión es el bautismo. En otras palabras, el momento cuando nos despojamos del viejo Adán, cuando nos despojamos de la carne, cuando crucificamos la carne, es en el momento cuando nosotros sepultamos el viejo hombre en las aguas del bautismo y cuando salimos recibimos el poder del Espíritu Santo y llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser herederos de Dios, llegamos a tener el derecho a la ciudadanía en la patria de Dios. ¿Ven ustedes cuán importante es el bautismo? Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
Algunos preguntan si el bautismo salva. La Biblia dice sí, el bautismo salva. No es el agua, no son las palabras del pastor. Es la fe del creyente. Pero cuando el individuo cree en Cristo y va a las aguas del bautismo y es sepultado y sale de las aguas, la Biblia dice que ese será salvo, porque ha crucificado la carne, la ha matado y ha resucitado una nueva vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso digo que el bautismo no es una obligación, el bautismo es un tremendo privilegio, porque en el bautismo nacemos libres, en el bautismo nacemos hijos de Dios, en el bautismo somos herederos, en el bautismo tenemos derecho a ciudadanía, en el bautismo, apreciados jóvenes y señoritas, tenemos la seguridad de victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Yo quiero hacer otro llamado en esta noche al bautismo. Algunos no respondieron la otra noche cuando hice el llamado. Tal vez no comprendían la vital importancia del bautismo. Yo no voy a alargar este llamado mucho tiempo en esta noche, porque yo creo que el Espíritu Santo ha hablado a sus corazones. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes que no son bautizados quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero mortificar esa carne que me hace amargo, que me hace infeliz, que me hace esclavo, que no permite que sea hijo de Dios? ¿Cuántos en esta noche quieren esa experiencia de enterrar completamente la carne? A ver, ¿cuántos en esta noche quieren decirle eso al Señor Jesús? De los que no son bautizados. Gloria al Señor. ¿Cuántos de los no bautizados quieren decirle al Señor Jesucristo en esta noche? Yo no solamente quiero ser sepultado en las aguas del bautismo, sino que yo quiero resucitar a una vida completamente nueva y quiero recibir el Espíritu Santo en mi corazón para que yo pueda clamar, Abba, Padre, mi Padre Celestial, para que pueda heredar, para que pueda ser ciudadano de la patria celestial, para que me pueda salvar. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero participar de ese rito del bautismo y quiero dejar sepultado el viejo hombre y quiero recibir a Cristo como mi Salvador? Quiero pedirles por favor que se coloquen de pie en este momento, porque yo quiero tener una oración especial con ustedes, con los que no son bautizados. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero llegar a ser tu hijo, tu hija, a través del bautismo? ¿Hay alguno en esta noche que quiere decirle al Señor Jesús eso? No tengan miedo de colocarse de pie. Gloria al Señor. Aquí tenemos dos almas valientes. Ahora empezaron a pararse las almas. El Señor Jesucristo dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él ante mi Padre. No hay ninguna razón para sentir vergüenza o pena, porque mis apreciados hermanos, visitas, es un privilegio llegar a ser hijo de Dios. Yo no sé por qué nos resulta tan difícil colocarnos de pie, porque ser hijo de Dios significa que tendremos la salvación. ¿Hay alguno más en esta noche que quiere colocarse de pie y quiere decirle al Señor Jesucristo, yo quiero mortificar la carne, yo quiero resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús y manifestarlo a través del bautismo? ¿Hay alguno más en esta noche? Voy a pedir que un pianista venga y nos toque algunos acordes aquí en el piano, mientras que el Espíritu Santo habla a cada uno de los corazones aquí en esta noche. Yo sé que hay muchas personas aquí. Voy a pedir que los que se han colocado de pie, por favor, queden de pie. Yo sé que hay muchos en esta noche que tienen una lucha en su corazón. No dejen que Satanás venza, no dejen que Satanás gane. Porque si ustedes dejan pasar esta semana de oración, la voz de Dios se escuchará menos fuerte la próxima vez que reciban el llamado. ¿Hay alguno más en esta noche? Tenemos varias almas de pie en estos momentos. Posiblemente aquellas personas que se colocaron de pie en el último llamado, no esperamos que ellos se coloquen de pie porque ya han expresado su deseo de bautizarse. Estamos haciendo un llamado específicamente a aquellos que aún no han hecho su decisión todavía. Quiero pedirles, por favor, que alegren el corazón de Jesús. ¿Hay alguno más en esta noche? Permítame darles una ilustración que tal vez les va a ayudar a entender un poquito más lo que hemos mencionado en esta noche. Cada corazón tiene un trono y una cárcel. Y Satanás y la carne
están luchando contra Cristo y el Espíritu con la intención de ocupar el trono que está en el corazón. Solamente yo, por la voluntad que Dios me ha dado, puedo escoger quién se sentará en el trono y quién estará en la cárcel. Cuando colocamos a Jesús sobre el trono del corazón y echamos a Satanás a la cárcel, Satanás, que es el que domina la carne, de repente Satanás empieza a moverse dentro de la cárcel y a sacudir las barras de la cárcel y empieza a decir: déjame salir de aquí. ¿No te acuerdas cuán buena era la vida cuando estabas en el mundo y cuando dejabas que yo estuviera en el trono de tu corazón? El Señor Jesucristo, quien se encuentra sentado sobre el trono, me dice: no escuches, no le hagas caso, que si tú lo dejas salir de la cárcel, serás miserable. Pero en cualquier momento yo puedo decidir dejar salir a Satanás de la cárcel y sentarlo en el trono y echar a Cristo en la cárcel. Tal es la lucha entre la carne y el espíritu. Y cada corazón aquí en esta noche tiene un Señor gobernando: la carne y Satanás, o Cristo y el Espíritu Santo. Y yo quiero que el Espíritu Santo gobierne cada corazón aquí en esta noche. ¿Hay alguno más en esta noche? Antes, gloria al Señor, un joven se paró ahí atrás. ¿Hay alguno más en esta noche que desea decirle al Señor Jesucristo: yo quiero, por tu gracia, entregarme a través del bautismo y llegar a ser hijo de Dios?